Saludo cordial para cada uno de ustedes. Mi nombre es Mónica Hernández y soy parte del módulo Política Educativa en el Contexto Internacional, orientado por el doctor Juan Carlos Centeno Maldonado. A continuación, mi aporte del video explicativo de la política educativa. Introducción. La filosofía permite desde su propia naturaleza promover el análisis crítico que conlleva a que el sujeto sea consciente de sus realidades, desde la construcción social que orienta la reflexión, el diálogo y el debate de las ideas. A continuación se presentan aspectos clave alrededor del pensamiento político de Platón, el mito de la caverna y sus ideas acerca de la justicia, la ciudadanía y la democracia. Un elemento importante es que aquí se ofrece una reflexión personal que explica los planteamientos a la luz de elementos contemporáneos. Hablar de Platón nos ubica en Atenas en el 427. Allí se le reconoce a Platón desde el ámbito de lo sensible y desde el ámbito de las ideas. Dentro de estos elementos sugiere que ese mundo sensible habla del mundo interior, de la imaginación y de los sentidos con que el hombre percibe lo que haya a su alrededor. Frente al mundo de las ideas, lo ubica desde la episteme, ese reconocimiento por el intelecto, la razón, desde la lógica y de las teorías. Platón insiste en la búsqueda por la realidad y de distinguir la verdad y la justicia. Genera el concepto de academia o la primera universidad que formó a las grandes élites de la época, sujetos morales lejos del caos y distantes de la tensión política que se dedicaron principalmente a filosofar. Es importante identificar que según Platón, la educación política es estricta y dispensada por el Estado. Está destinada a formar la élite intelectual para conseguir la armonía y la justicia. Esta ciudad platónica es necesaria para la educación y la formación del alma del sujeto. La educación, especialmente los 5 años que recomienda Platón al estudio de la dialéctica para todos los jóvenes que muestren capacidades para ejercer las funciones de gobierno, dándole ese tinte político al que orienta su formación. Le da importancia al proyecto de ciudadanía y de democracia. El mito de la caverna es la representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. El mito quiere ser una metáfora de nuestra naturaleza respecto de su educación y de la falta de la misma. Este mito describe nuestra situación al respecto del conocimiento. Imaginar a los prisioneros de la caverna viendo las sombras de los objetos refiere a un hombre ensimismado en sus preocupaciones, el mundo de los sentidos. Para Platón, solo la filosofía puede liberarnos y permitirnos salir de la caverna o del desconocimiento al mundo verdadero o al mundo de las ideas. Articulado a lo contemporáneo, Hollywood nos llevó a reflexionar desde la película The Truman Show, protagonizada por Jim Carrey en 1998, considerada como una versión del primer reality show. Nos llevó a preguntarnos por si seremos capaces de abandonar la certidumbre de un mundo seguro, conocido y hasta previsible, o si estamos preparados para convivir con el azar y la incertidumbre,
o también si nos atreveremos a subir la escalera y atravesar la puerta hacia lo desconocido. Otra forma de mito de la caverna postmoderno es The Matrix, la película considerada de ciencia ficción en la que el protagonista escoge la píldora y despierta en un mundo paralelo y descubre que la raza humana está dominada por la inteligencia artificial y vive atrapada en un programa de ordenador y sirve solo como una fuente de energía. Neo es visto como el elegido, un Mesías que liberará a la humanidad de la esclavitud de la Matrix. Platón habla en tono de justicia, Estado y política. Así las cosas, refiere que la justicia es cualidad humana y que de ella debe haber un equilibrio natural sobre el cual debe inclinarse el hombre. En ese mismo sentido, el Estado es el que viene impuesto por la idea del bien. Esto solo será posible si los gobernantes son sabios y si son filósofos que han logrado penetrar ese mundo de las ideas. La idea del bien debe guiar al Estado y al individuo. Igualmente hay una búsqueda por asegurar con bases firmes la idea de orden social. De ahí que el político deba no solo convencer, sino forzar a sus ciudadanos a ser mejores. Para Platón, el hombre no es solo individuo, también es ciudadano, y es precisamente en la polis o ciudad donde adquiere esa categoría otorgada por el desarrollar sus potencialidades y esas virtudes éticas, de tal suerte que ese ciudadano tiene en sus manos el destino de la polis. Así, los sofistas, maestros de la retórica y la elocuencia, que se ofrecían a cambio de un sueldo a enseñar a los jóvenes de Atenas a razonar bien en la asamblea, llevados por su modelo en Sócrates, quien se opuso al relativismo y al escepticismo sofista y prefería la palabra hablada, el diálogo, antes que el frío ejercicio de la escritura. Su método era la mayéutica y es a partir de ahí como ayudaba a sus discípulos a generar ideas que guardaban en su interior para analizarlas y reconocer su valor. La paideia, a la luz de Platón, es formación, formación filosófica, y es al filósofo a quien le compete trazar el diseño del estado ideal y dirigir su realización. Es la educación necesaria. La auténtica educación es la que conduce a la verdad y al bien. Será competencia exclusiva del Estado. Se organiza en dos niveles, el primario, común a todos los ciudadanos, y el secundario, reservado para los futuros gobernantes. Para Platón, el pensamiento político debe ser desarrollado en íntima conexión con la ética. La ley aparece como un sustituto del saber y del obrar conforme al saber. Platón confía más en la ley escrita y menos en los hombres. Debe reinar la idea de justicia instaurada en la razón, por ser acción. Cumplir la ley es deber de todos independientemente de su condición. Conclusión. A la luz de Platón, una buena politeía exige estructuralmente una formación filosófica. Lo anterior se sitúa en el mundo de las ideas,
pues en épocas en que el ciudadano es un dato, un número, un código de barras, un algoritmo, la democracia se traduce en opinión desde Twitter o Instagram, en el marco de la sociedad de la información, como forma de dominancia voluntaria. En la actualidad, la democracia es dominada por la mediocracia, la telecracia y la infocracia. Hoy, el conocimiento es sinónimo de distracción, entretenimiento, placer. Lo que cuenta no son los argumentos, sino la performance. De ahí que como docentes estemos llamados a promover procesos que jalonen pensamiento analítico, crítico y reflexivo, que permitan a la nueva generación de docentes reconocer el valor de las ideas, que ha de superar las percepciones o las opiniones para identificar, comprender y transformar. Sí, transformar las realidades existentes en el aula, una aula que hoy es inclusiva y diversa.